de su curul. Si no funciona, auxilien al señor diputado. Señor Adelante. presidente. Era para solicitarle a usted si me permitía una pregunta el orador antes de que dejara la tribuna. Aquí está el orador, no ha dejado la tribuna. Le voy a preguntar si acepta la pregunta. Adelante, diputado García Granados. Gracias. Entiendo que ha hecho suya la Junta de Coordinación Política el pronunciamiento de su grupo parlamentario. Sí. Sin embargo, me deja un prurito el hecho de incurrir en una actitud temeraria al señalar que injustamente están siendo enjuiciados los 5 compañeros cubanos desde hace 13 años, como lo señaló usted en su reflexión. Sin embargo, en el texto de la reflexión que usted hace ante esta tribuna, ante esta asamblea, usted mismo reconoce que no han tenido acercamiento a los documentos oficiales. Entonces, ¿cómo podemos caer en la temeridad de decir que injustamente están siendo procesados o vejados 5 compañeros que han sido acusados de terrorismo, tal y como usted lo señalaba, sin tener los elementos de prueba necesarios y solamente caer probablemente en el arsenal de los indicios? ¿Se tienen los documentos fehacientes y las pruebas necesarias como para efectivamente decir que el gobierno de Estados Unidos está actuando sin tener la razón y que tiene 13 años injustamente, así como usted lo dice, a 5 ciudadanos cubanos? Sí, se ha tenido conocimiento a través de estos 13 años de todo tipo de pruebas que dejan de manera clara la ilegalidad en que ha caído el gobierno de los Estados Unidos en el proceso que se le sigue a los 5 compañeros cubanos que hemos hecho referencia. La información de las acusaciones que se tienen contradice al derecho internacional a tal grado que precisamente no han permitido el acceso a el expediente que se hace referencia, y eso contraviene precisamente las leyes internacionales. Por eso nosotros sostenemos que supuesto juicio es ilegal, entre otras cosas, pues, por ese hecho. Sin embargo, hay toda una serie de pruebas, de detalles, de testimonios que nos hacen señalar con sustento y con toda razón que estos compañeros deben ser puestos de manera inmediata en libertad y deben ser devueltos a su patria. Es todo, señor presidente. Diputado Jesús Ramírez Rangel también desea hacer una pregunta al orador. ¿Acepta usted? ¿Acepta el orador la pregunta del diputado Jesús Ramírez Rangel? Sí, cómo no, con mucho Adelante, gusto. diputado. Gracias, presidente. De la misma manera que el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, sí me preocupa la temeridad con la que se hace la acusación. Creo que existen las instancias internacionales del derecho internacional para atenderse, y aparte me preocupa la incongruencia que pueda tomar la Cámara. En otras ocasiones hemos solicitado también puntos de acuerdo para señalar la violación de derechos humanos que se da en Cuba, precisamente, entre otras personas, en contra de las damas de blanco o todos los defensores de los derechos humanos. Me parecería una incongruencia, y en ese sentido va la pregunta: ¿qué se ha hecho en las instancias del derecho internacional y en el propio derecho de Estados Unidos? Nosotros mismos, los mexicanos, hemos acudido a las instancias de Estados Unidos como terceros interesados para defender a nuestros migrantes allá. ¿Qué se ha hecho en ese sentido? Y por otro lado, ¿qué opina de la incongruencia que podemos tomar? El defender este tipo de asuntos, pero no defender la violación de derechos humanos que se da en Cuba. Gracias. Bien, en este caso en particular lo que nos anima es precisamente la incongruencia de el gobierno de los Estados Unidos al manifestar públicamente su respeto a los derechos humanos y al derecho internacional, pero en particular, insistimos, en este hecho en específico demuestran todo lo contrario y se enmarca dentro de su política en contra de la República de Cuba durante más de 50 años, caracterizada por el bloqueo
y por la ilegalidad al trato al gobierno cubano. De tal manera que este no es un hecho aislado, lo consideramos nosotros, sino una acción en contra del gobierno soberano de Cuba que de ninguna manera toleramos. García Granados. Gracias, presidente. Entendiendo entonces, como lo dije desde el inicio, que esto lo ha hecho suyo la Junta de Coordinación Política, a efecto de ahondar en la orientación a esta asamblea, que es el máximo órgano del Congreso, de la Cámara de Diputados, y no puede haber nadie por encima de la suprema voluntad de la asamblea, solicitaría que todos y cada uno de los miembros de la Junta de Coordinación Política subieran a tribuna a exponer las razones que lo motivaron a hacer suyo este asunto y que orientaran a la asamblea para efecto de manifestarnos en favor o en contra de esta propuesta. Diputado, esta presidencia somete a la consideración del Pleno los proyectos de acuerdo que la Junta de Coordinación Política le turna. La responsabilidad de motivación y explicación es de la Junta. Si no vienen consignados, yo no puedo subsanar, obsequiando una petición como la que usted hace, lo que el documento en cuestión contiene, porque para hacerlo tendrían que presentarlo por escrito. De nada serviría, en consecuencia, que hicieran uso de la tribuna. Tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Nuevamente, entonces, haría una invitación a la reflexión profunda por parte de los diputados que nos estamos dando cita todavía a estas horas en la Cámara de Diputados. No incurrir jamás en una actitud temeraria que sin elementos de prueba y probablemente guiándonos simplemente por comentarios que algunos organismos internacionales pudiesen estar haciendo en defensa de derechos humanos de 5 ciudadanos cubanos injustamente, reitero, utilizar los términos injustamente, sin los elementos de prueba necesarios, sin haber tenido conocimiento del expediente de cada uno de ellos, me parecería muy grave que esta soberanía se manifestara. Y entonces hago una reflexión a los compañeros diputados a efecto de que votemos en contra esta propuesta de la Junta de Coordinación Política. Diputado Fernández Noroña.